Ya sé que ya estamos en el 2023, pero yo sigo platicándoles de lo que leí en noviembre del año pasado. ¿Me acompañan? Bueno, aquí poniéndome al día para platicarles de mis lecturas. En este caso ya toca noviembre. Han sido unos meses con mucho trabajo, muchas lecturas, y entonces no les he podido platicar de todas mis lecturas del año pasado. Pero bueno, ya ahí la llevamos. Entonces hoy les voy a platicar de los 9 libros que leí durante el mes de noviembre del año pasado. El primer libro del cual les quiero hablar de mis lecturas de ese mes es Drácula, el origen de Bram Stoker y J.D. Baker. Sí, J.D. Baker, el de Cuarto Mono. Esta novela, ya les he platicado, ya hay una reseña en el canal, pero básicamente se trata del escritor Drake Stoker, que es el sobrino nieto de Bram Stoker, el que escribió en Drácula, y él hace esta novela basado en unos diarios que encontró dentro de todas las herencias que tuvo, sobre la niñez de Bram Stoker, donde en su niñez él era muy enfermizo, y llega una niñera y de repente cuando se va la niñera, él ya no es enfermizo, llegó a ser hasta un gran deportista representando a la universidad en Remo, parece ser. Entonces él tiene ahí una propuesta en su novela de que algo tiene que ver con los vampiros. Ha sido muy criticada porque si no puede ser. Bueno, esta es su propuesta. A mí como novela me encantó. De hecho, me gusta más que Drácula. También leí El viento por la cerradura de Stephen King, que es, híjole, terminamos La Torre Oscura. Entonces te habla de los personajes de La Torre Oscura, pero no es parte de la saga. Podría ser un entre libros, pero puedes leer la saga de La Torre Oscura y este no tiene que ver porque es una historia aparte. Esa historia es de esas historias anidadas, no sé si las hayan leído. Es una historia que empieza de alguien que cuenta una historia que está dentro de otra historia. Entonces llega un momento que cuando estás en la tercera historia no te acuerdas, y cuando se termina y regresas a la otra dices, ¡ay, sí es cierto! Entonces, para mí es un libro de 3 estrellas y media. Pero la verdad es que lo que me agradó es reencontrarme con todos los personajes de La Torre Oscura. Como parte del Club de Lectura Juvenil, en noviembre leímos Harry Potter y el Cáliz del Fuego, que es el 4º libro de la saga. Que Harry Potter se me hace genial, y en este libro lo que me gusta es que conocemos más del mundo mágico, porque están los mundiales de Quidditch que te muestra que pues también en el mundo mágico hay mundiales y todo lo que tienen que hacer para esos mundiales. Y aquí en este libro ya vamos conociendo un poco más del mundo oscuro, de los malos. Pero lo que me gusta, a diferencia de las películas, es que Harry no es un Harry tan perfecto. Ron no es tan tonto como lo ponen. Hermione no es tan protagonista. Yo creo que Ron y Hermione en los libros van al parejo. Y los gemelos me encantan. Me declaro fan de los gemelos Weasley. También leí El viaje de los colibríes de Sue Zurita. Este libro fue un éxito en Wattpad y Grijalbo lo sacó ya. Además de que, bueno, la autora se había autopublicado, pero con esta reedición le agregaron otro final. Es la vida de Romina, una chica que pues tiene que, a la muerte de su madre, ella vive en el sureste de nuestro país, muere su madre, entonces ella decide iniciar su vida en una ciudad nueva, completamente nueva. Y bueno, es toda esa búsqueda de amistad para esas personas que llegan a vivir a una ciudad nueva y cómo todos sus amigos se vuelven en su familia. La verdad es que es una novela ligera, pero que tiene mucha profundidad en cuanto a la búsqueda de amistades y buscar quién eres realmente. Además, el final me encantó. En el grupo de Facebook de todo lo que leemos y queremos leer, en noviembre salió elegida la novela de Agatha Christie, Un cadáver en la biblioteca, que a mí me encanta. Imagínense que tú vives en Inglaterra, en el campo de Inglaterra, estás casado y de repente en la mañana bueno, si eres hombre, tu esposa, si eres mujer, tú bajas a la biblioteca y te encuentras con un cadáver de una mujer con un vestido rojo de noche, muy arreglada, muy sensual, pero asesinada en tu biblioteca. Y resulta ser que en tu casa nadie la conoce, o sea, no sabes cómo fue a llegar ahí. Bueno, y es
toda la investigación sobre ese asesinato. Para mí es muy, muy buena novela de detectives. Bueno, y también tuve la relectura de A la sombra del ángel de Catherine S. Blair, que, híjole, es un libro que me encanta. Hay reseña en el canal, de hecho, es de las primeras reseñas que yo hice y me fascinó releer este libro. Es la vida de Antonieta Rivas Mercado, una mujer que vivió en el México, de hecho ya nació en 1900, en la época porfirista, hija de Antonio Rivas Mercado, que fue el que hizo el Ángel de la Independencia, que es un emblema de la Ciudad de México y yo creo que hasta de nuestro país. Y bueno, te explica, ella, niña de una familia muy, muy acomodada, que parte de su niñez va a Francia, pero en esa época iban y se quedaban un año allá. Y toda su vida le tocó vivir la Revolución Mexicana, y este libro lo que me encanta es cómo muestra cómo se sufrió la Revolución Mexicana, porque muchas pensamos en las batallas, en los pobres, no, también en la Ciudad de México, cómo hasta la gente de dinero sufrió, y aquí hay escenas muy, muy fuertes de lo que tuvo que hacer su papá en esa época para que la familia sobreviviera, y además de que los revolucionarios no se metieran, porque un día llegaban unos de un bando, otro día llegaban de otro bando, otros de otro bando, y se metían a las casas, y bueno, y todo lo que hacían. Y posteriormente, como ella se vuelve una mecenas del arte en México, estando muy cerca de pintores muralistas como Diego Rivera, y cómo se suicida. Y digo, no es que les hable de qué se trata, porque en el primer capítulo empieza cuando ella, a los 30 y tantos años, en París, entra a Notre Dame, a la catedral de Notre Dame, y se da un disparo en la cabeza. Y hablando de joyas, este es uno de los mejores libros, no que leí en el año pasado, sino los libros que he leído en mi vida. Y es La octava vida de Nino Haratishvili. Tiene un nombre muy raro para nosotros. Te habla de Georgia. Georgia es un pequeño país que está muy cerca en la parte sur de Rusia. A partir de 1917 te habla de una familia cuando todavía eran capitalistas y cuando empieza el comunismo, hasta finales del siglo XX. Básicamente nos habla de 6 generaciones de esta familia, 8 personajes principales, y cómo en este mundo comunista todos veían las cosas distintas. Como las principales, que son las hermanas, pues vienen de un mundo todavía capitalista, cómo les cuesta trabajo acostumbrarse, el abuso de poder de los grandes líderes, como un miembro de la familia, Kostya, que es un joven que por un lado dices pobrecito y por otro lado lo llegas a odiar y al final lo llegas a entender, enamorado del régimen, pues toma ciertas decisiones, como hay alguien en esta familia que no le gusta este régimen y se va de él, y bueno, cómo va evolucionando además la familia. Y todo esto contado, que me encantó esa parte, bajo un realismo mágico, porque yo el realismo mágico solo lo había leído en novelas de Latinoamérica, pero aquí la autora es de Georgia, actualmente vive en Berlín, pero cómo aplica el realismo mágico aquí, porque resulta ser que el papá de la primera generación de la que nos habla tenía una fábrica de chocolate, pero hacía un chocolate delicioso que nadie se podía resistir, pero tenía ciertas consecuencias tomar el chocolate. Y por otro lado, hay un personaje, Stasia, que podía, en cierta época de su vida, se le presentaban pues sus muertos y platicaba con ellos o los veía. Entonces tiene algo de realismo mágico, pero el contenido me encanta porque es una novela de una familia que te metes en el entorno y en las entrañas completas de la familia, de los personajes, pero además conoces mucho de lo que se vivió en el siglo XX, en esa parte tan alejada de lo nuestro. Entonces sí, es un libro muy grande, pero que yo les recomiendo que algún momento de su vida lean. Y por último, Playlist de Nicole Niehaus. Esta es una novela romántica, ligerita. Nicole Niehaus es una escritora independiente. Además me encantó el libro. Se trata de Noelia, una chica que entra a trabajar al medio musical, a la industria musical, y se encuentra con unos jefes medio especiales. Y les digo, es una novela romántica,
pero me sirvió mucho porque como ustedes pudieron ver, hubo ciertas lecturas muy pesadas y eso me dio aire fresco. Te da aire fresco. Estas novelas siempre se agradecen. Me encantan, sobre todo cuando lees algo muy pesado o para un fin de semana. Bueno, estas fueron mis 9 lecturas del mes de noviembre. Déjame aquí abajo si tú ya leíste alguno de estos libros, si te gustó, no te gustó, o si tu opinión es diferente a la mía, dime por qué, se vale, porque así compartamos opiniones, porque uno lo ve desde cierto punto de vista, pero siempre, por lo menos yo agradezco que me compartan su opinión, porque lo puedo ver desde otro punto de vista y digo, sí, no me había dado cuenta de esto. Entonces déjenmelo aquí abajo. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?